Hola, buenas a todos. Estamos en un nuevo capítulo de Célula de Lectura. Vamos a ir con el episodio 8, capítulo 8, mejor dicho, del libro, capítulo 9, perdón, del libro que se titula el capítulo Mujeres Obreras, Mujeres Negras y la historia del movimiento sufragista. El capítulo que nos presenta Angela Davis nos invita a observar el movimiento sufragista desde un ángulo que suele quedar invisibilizado. Habitualmente se nos narra como una historia lineal de mujeres blancas luchando por por conquistar el derecho al voto. Pero la autora nos muestra que, en realidad, estuvo atravesado por profundas tensiones de clase y de raza. No se trataba de un bloque homogéneo, sino de un espacio en el que convivían intereses distintos y muchas veces contradictorios. Para comprenderlo es necesario rescatar la voz y la experiencia de las mujeres obreras, y sobre todo de las mujeres negras, cuyas luchas quedaron marginadas por un feminismo dominado por los sectores burgueses y blancos. Davis comienza señalando que el feminismo sufragista que ganó mayor visibilidad era, en esencia, un movimiento de mujeres de clase media y alta, preocupadas principalmente por conquistar un lugar en el mundo político, que hasta entonces había estado reservado a los hombres de su misma clase social. Sin embargo, este feminismo no representaba a la mayoría de mujeres, pues dejaba fuera las demandas de aquellas que, además de sufrir el sexismo, debían soportar la explotación económica o la opresión racial. En otras palabras, era un feminismo limitado, incapaz de reconocer que la emancipación de las mujeres no podía lograrse mientras se mantuvieran intactas las jerarquías de raza y clase. Para Davis, un punto clave en la forma en que muchas líderes sufragistas blancas buscaron distanciarse de las mujeres negras en convenciones y marchas, estas últimas eran relegadas e incluso se les prohibían participar de manera visible para no asustar a los sectores conservadores a los que las sufragistas blancas intentaban atraer. El racismo, lejos de ser un accidente aislado, se convirtió en una práctica habitual dentro del movimiento. Esto no solo mostraba la exclusión de las mujeres negras, sino que también revelaba el carácter profundamente limitado de un feminismo que aspiraba a integrarse en la sociedad dominante sin cuestionar sus estructuras más opresivas. La autora ejerce ejemplos claros de este racismo. Uno de los más conocidos fue el que ocurrió en la Gran Marcha Sufragista de Washington en 1913. A pesar de que mujeres negras como Ida B. Wells y Mary Church Terrell estaban dispuestas a participar, muchas organizadoras blancas insistieron en que lo hicieran en secciones separadas o al final del desfile. Davis recuerda cómo Ida B. Wells desafió esa exclusión, negándose a aceptar un lugar subordinado y uniéndose de forma directa a las delegaciones de Illinois durante la marcha. Este acto de resistencia simboliza la determinación de las mujeres negras de no quedar relegadas en una lucha que también les pertenecía. Pero Davis no se limita a señalar el racismo. También analiza cómo la cuestión de clase jugó un papel central. Mientras las sufragistas blancas de clase alta defendían el derecho al voto como un medio para reforzar su estatus político y social, las mujeres obreras veían el sufragio como una herramienta para mejorar sus condiciones de vida. Para ellas, votar significaba poder intervenir en leyes laborales, en regulación de jornada, en protección de maternidad y en los derechos de los trabajadores. En ese sentido, su feminismo estaba mucho más ligado a la justicia social que al simple acceso a los privilegios de la élite. En este punto, Angela Davis subraya el papel fundamental que jugaron las mujeres inmigrantes en las luchas obreras. Muchas de ellas, provenientes de fábricas textiles o talleres de confección, organizaron huelgas y protestas masivas que pusieron en evidencia la precariedad en la que vivían. Estas experiencias mostraban que la emancipación de la mujer no podía desligarse de la lucha contra la explotación capitalista. No obstante, con lograr el derecho al voto, si las condiciones materiales seguían siendo de hambre, jornadas extenuantes y salarios miserables. El feminismo obrero, a diferencia del feminismo burgués, no veía la lucha de las mujeres como algo aislado, sino como parte de una transformación más amplia de la sociedad. De ahí que muchas obreras se vincularan a sindicatos y partidos socialistas, entendiendo que la liberación femenina solo sería posible si se superaban las desigualdades de clase. Esta visión contrastaba con la de las sufragistas blancas de élite, que con frecuencia mostraban desprecio hacia las mujeres trabajadoras, viéndolas como una masa ignorante que debían ser educada antes de ejercer el voto. Davis explica que este choque de perspectivas debilitó la unidad del movimiento sufragista,
Mientras las obreras luchaban por reformas sociales y laborales, las líderes de clase media y alta concentraban todos sus esfuerzos en una reforma estrictamente política, conseguir el voto sin cuestionar las bases del orden económico y racial. Como resultado, en lugar de un movimiento de mujeres unido contra la opresión patriarcal, lo que se dio fue una serie de fragmentaciones internas que reflejaban las divisiones estructurales de la sociedad. Un aspecto que Davis destaca con fuerza es la doble discriminación sufrida por las mujeres negras. Por un lado, eran víctimas del racismo de la sociedad en general, incluyendo el propio movimiento feminista blanco, y por otro, eran explotadas como trabajadoras en los niveles más bajos del mercado laboral. Su lugar en la sociedad estaba marcado por una doble carga: ser mujeres y ser negras. Esa posición, lejos de hacerlas menos espectadoras, las convirtió en portadoras de una visión radical de la emancipación. Al comprender en carne propia la intersección de la explotación económica y la opresión racial, las mujeres negras se situaron en la vanguardia de un feminismo que exigía transformar la sociedad desde sus cimientos. Angela Davis menciona figuras clave que encarnan este espíritu, como Sojourner Truth en el siglo XIX y más adelante líderes como Wills y Terres. Todas ellas denunciaron no solo la injusticia del sexismo, sino también la complicidad del feminismo blanco en mantener jerarquías raciales. Su legado nos recuerda que un feminismo que no es antirracista ni anticapitalista se queda en un proyecto limitado, incapaz de ofrecer una verdadera emancipación. El capítulo también analiza cómo los sindicatos, en muchos casos, tampoco estuvieron a la altura. Aunque algunas organizaciones obreras apoyaron la lucha de las mujeres, la mayoría se mantuvo dominada por hombres que desconfiaban de la participación femenina. A menudo las excluían o las relegaban a tareas secundarias. Esto significó que las mujeres obreras tuvieron que librar una doble batalla, contra los patronos que las explotaban y contra los propios sindicatos que no reconocían plenamente sus derechos. Este panorama muestra que las mujeres negras y obreras enfrentaban un escenario especialmente hostil. Eran discriminadas por el sistema capitalista, por el racismo institucional y también por los movimientos que, en teoría, debían ser sus aliados. Sin embargo, lejos de rendirse, construyeron sus propios espacios de organización. Los clubes de mujeres negras, por ejemplo, se convirtieron en lugares de resistencia donde promovían la educación, la ayuda mutua y la participación política. Estas iniciativas fueron decisivas para demostrar que las mujeres negras no estaban dispuestas a esperar pasivamente a que otros las liberaran. Davis nos recuerda que, a pesar de todas estas dificultades, las mujeres negras lograron mantener viva una tradición de lucha que vinculaba el feminismo con la justicia social y la liberación de su pueblo. Esta tradición sería retomada décadas más tarde en el movimiento por los derechos civiles y en el feminismo negro contemporáneo. De esta manera, el capítulo no solo hace una crítica al feminismo blanco burgués, sino que también rescata el aporte positivo y transformador de las mujeres negras y obreras. En conclusión, Angela Davis nos invita a repensar el feminismo desde una perspectiva más amplia y radical. El movimiento sufragista, lejos de ser un ejemplo de unidad femenina, estuvo atravesado por contradicciones que revelaban cómo la opresión de género no puede analizarse de manera aislada. Solo cuando se comprende que las mujeres viven en realidades distintas en función de su clase y de su raza, es posible construir un feminismo verdaderamente emancipador. El derecho al voto fue una conquista importante, pero no significó lo mismo para una mujer blanca de clase alta que para una mujer negra o una obrera inmigrante. Para estas últimas, el sufragio solo tenía sentido si estaba acompañado de transformaciones sociales más profundas. El capítulo termina con una enseñanza clara: el feminismo que ignora las desigualdades de clase y las injusticias raciales está condenado a reproducirlas. El verdadero desafío es construir una lucha común que parta de las experiencias correctas de todas las mujeres, en especial de aquellas que cargan con las opresiones más duras. Ese feminismo radical, antirracista y anticapitalista es el que puede abrir el camino hacia una emancipación real y colectiva.